No es fácil hablar de esto. Créeme, no es nada fácil. Pero ya tengo 78 años y siento que si no lo cuento ahora, me lo voy a llevar guardado, aquí, en el pecho, como lo he hecho toda mi vida. Me llamo Rosa y vivo en un pueblito cerquita de Guanajuato. Pero esta historia no es bonita. No es de esas que uno cuenta con orgullo. No, es una historia que pesa, que duele, que todavía, aunque hayan pasado Como tantos si fuera años, ayer. me arrancan las tenía lágrimas. apenas 7 añitos. Sí, 7 añitos no más. Cuando me sacaron de la mano de mi mamá, con la promesa de que me iban a cuidar, que iba a tener una vida mejor, que no me iba a faltar nada. Véngase, Rosita, acaba a estar mejor, decían. Y mi mamá, pobrecita, sin recursos, sin opciones, se quedó parada en esa puerta, con el rebozo apretado al pecho, llorando, mientras me alejaban, mientras me llevaban. Me devolverían la vida sin de una saber niña. que Cuando nunca llegué más. a esa casa, todo olía a limpio, a pan recién hecho. Había muebles bonitos, juguetes, risas. Pero, para mí, no había juguetes, no había risas, no había escuela, ni caricias. Desde el primer día, me quedó clarito. Yo no era una niña ahí. Yo era la muchacha, la criada, la que sirve. Levántese temprano, Rosita. Barre el patio. Esas fueron las primeras lave la palabras que ropa, escuché al llegar. Cuide a los niños. Mientras los hijos de ellos jugaban con muñecas, iban a la escuela, corrían por el jardín, yo estaba en la cocina, subida en un banquito, tratando de alcanzar las ollas, aprendiendo a hacer tortillas, a lavar los platos, a planchar, a ser útil, a ser invisible. Nunca me preguntaron cómo me sentía, nunca me abrazaron, nunca me dijeron, «Te queremos». No, lo único que Eso escuchaba está mal era, hecho. «Más rápido, Repítalo». Rosita. Y cada noche me acostaba en un colchón viejo, en un cuartito en el patio, mirando al techo, preguntándome, ¿por qué ellos sí tienen mamá, tienen papá, tienen amor, y yo no? Con el tiempo, terminé creyendo que yo no nací para ser hija, que yo solo nací para servir, para obedecer, para callar. Y es que, aunque han pasado más de 70 años, te lo juro por mi madrecita, hay cosas que uno nunca jamás olvida. Sanan. Hay heridas. Por eso, hoy, aquí, frente a este micrófono, quiero contarte mi historia, porque sé que allá afuera hay muchos que vivieron lo mismo, que fueron criados como empleados, como esclavos, cuando lo único que merecían era ser amados, ser cuidados, ser niños. Pero, antes de seguir, te pido de corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar no se te va a olvidar nunca. Todavía puedo escuchar ese día, como si fuera ahorita, clarito, como si los años no hubieran pasado. Era una mañana fría, con neblina, el suelo estaba mojado, y el aire olía a tierra, a tristeza, a despedida. Yo estaba ahí, de pie, agarrada bien fuerte de la falda de mi mamá, mientras ella trataba de sonreír, pero sus ojos decían otra cosa. Estaban hinchados, rojos, llenos de lágrimas que se negaban a caer al mismo tiempo, pero que pedían auxilio, pedían no soltarme. Llegó esa señora, bien arreglada, con un vestido caro, sombrero y un perfume que, hasta el día de hoy, si lo huelo, me parte el alma. Venía con su esposo y traían una camioneta grande, de esas que yo nunca había visto en el rancho. «Vamos a llevarnos a la niña. Allá va a estar mejor. No le va a faltar nada, se lo prometemos», decían, con una sonrisa que no era buena. Ahora entiendo. Era una sonrisa llena de engaño. Era sincera, de hipocresía. Mi mamá, temblando, me abrazaba, me apretaba tan fuerte que casi me cortaba la respiración, y me decía al oído, «Pórtate bien, mija, haga caso, no me olvide nunca». Y yo no entendía, solo sentía miedo, mucho miedo, un vacío que me apretaba el pecho, que me hacía doler la barriga, como cuando uno se enferma. Pero esto no era enfermedad, era el alma, que algo muy Que ya malo iba a sabía. pasar. Cuando me subieron a esa camioneta, mi mamá corrió detrás, llorando, gritando mi nombre. «Rosa, Rosa, no te vayas. Rosa, cuídese mucho, mi niña, no me olvide». Y yo pegaba las manitas en el vidrio, llorando, suplicando. «Mamá, mamá, no».
Pero la camioneta arrancó, se fue alejando. Y con cada metro sentía que me arrancaban un pedazo del alma, como si... de mi casa, como si me estuvieran despegando de la vida, lo que yo conocía. Cuando ya no la veía, solo quedaba el ruido del motor, el olor a gasolina y ese perfume, ese maldito perfume, que me recordaba que ya no había marcha atrás. No sabía que ese sería el último abrazo, el último beso, la última vez que sentiría los brazos de mi madre protegiéndome, porque lo que venía, era un infierno del que tardaría toda una vida. Cuando llegamos a esa casa, era enorme, con paredes blancas, ventanales grandotes y un jardín lleno de flores que olían a jazmín. Todo era tan bonito, tan diferente a mi casita humilde, que por un momento, por un segundo, pensé que quizá sí iban a cumplir lo que prometieron, que sí me iban a cuidar, que sí me iban a querer. Me bajaron de la camioneta, me tomaron de la mano y me llevaron directo al patio trasero. Ahí había un cuartito con una cama pequeño, de fierro, un colchón delgado, una cobija vieja y una silla rota. «Aquí vas a dormir tú», me dijo la señora, mientras cerraba la puerta, y sentí como si me encerraran también la esperanza. Recuerdo que ese primer día no hubo juguetes, no hubo palabras dulces, no hubo abrazos. Lo primero que me pusieron en las manos fue un trapo. «Vamos, limpia estas ventanas», me dijeron. Y yo, mientras me acomodaban, mientras me integraban, que era solo para ayudar tantito. Pero no, pasaron las horas y no me ofrecieron de comer. Veía a los niños de la casa, corriendo, riendo, jugando con muñecas de porcelana, con carritos, mientras yo seguía tallando esas ventanas, con los brazos cansados, con las manitas llenas de jabón y con un nudo en la garganta. Cuando por fin terminé, fui a buscar a la señora. Le pregunté con miedo, «¿Puedo jugar también?». Me miró como si hubiera dicho la peor grosería del mundo, y con una voz seca, dura, me contestó, «Tú no estás aquí para jugar, tú estás aquí para ayudar. Entiende eso desde hoy». En ese momento, mi corazoncito se hizo pedacitos. Entendí que no era una niña como las demás, que no estaba ahí para ser cuidada, que no era hija, no era sobrina, no era familia. Era la que ayuda, la que sirve, la que trabaja. Me llevaron a la cocina y me presentaron a la cocinera, que me miró con tristeza, como si ya supiera mi destino. Me enseñó cómo lavar los platos, cómo pelar papas, cómo barrer sin dejar polvo y cómo tragarme las lágrimas sin que nadie las vea. Esa noche, mientras los niños cenaban en la mesa grande, con platos bonitos y comida calientita, yo me quedé en la cocina, esperando que sobrara algo. Y cuando terminaron, me pasaron un plato con restos, con tortillas frías. «Cómete eso y apúrate, que todavía falta barrer el patio», me dijeron. Me senté en un banquito, sola, masticando despacio, no solo la comida, sino también el dolor, la tristeza y la rabia de no entender por qué la vida me estaba haciendo eso. ¿Por qué? A mis 7 años ya me habían quitado el derecho de ser una niña. Después me hicieron cargar una canasta de ropa, subir al segundo piso y empezar a doblar camisas, pantalones, cada prenda que tocaba, cajones. Era como si me apretaran más el corazón, pensando que esa ropa era de niños que sí podían jugar, que sí eran amados. Recuerdo que, cuando pasaba por los cuartos, veía las camas suaves, los muñecos de peluche, las paredes pintadas de colores bonitos, y yo pensaba, ¿por qué mi cama es vieja? ¿Por qué mi cuarto es feo? ¿Por qué mi vida es tan diferente? A veces me asomaba por la ventana, jugando a la cuerda, a los niños del vecindario, a las escondidas, mientras yo tallaba pisos, lavaba baños o planchaba ropa que no era mía, que nunca iba a ser mía. Las noches eran lo peor. Me acostaba en ese colchón frío, escuchando desde mi cuartito las risas de la familia, los cuentos antes de dormir, las canciones de cuna, y yo, abrazada a mí misma, tratando de imaginar que alguien me cantaba también, aunque fuera en mi mente. Poco a poco, ese sería mi destino. Empecé a entender que ahí nadie me iba a abrazar, nadie me iba a preguntar si estaba bien, nadie me iba a cuidar. Mi vida
Desde ese día, se convirtió en servir, en obedecer, en callar y en llorar bajito, para que no me escucharan. A veces, me acercaba a la señora, con la esperanza de que me hablara bonito, de que me preguntara cómo me sentía, pero lo único que salía de su boca era: «Más rápido, Rosita, que no te pago para que estés parada». Entendí que ni siquiera era parte, era un gasto más para ellos. Y es que lo que más duele, lo que más me destrozaba, no eran solo las tareas, ni el cansancio, ni el hambre. No, era mirar cómo, a mi edad, otras niñas jugaban, reían, vivían, y yo solo existía, como una sombra, como un mueble más de esa casa. Pero, aunque parezca increíble, lo peor todavía estaba por venir, porque esa casa, durante muchos se iba a convertir en mi prisión. Recuerdo bien, como si fuera una película que se repite una y otra vez en mi cabeza, esos días donde el sol apenas salía y ya me tenían despierta, con una escoba en la mano y una lista interminable de cosas que tenía que hacer, mientras los niños jugaban, corrían y reían como lo que eran, niños. A veces los escuchaba desde la cocina, jugando con sus muñecas, mientras con carritos de madera. Yo estaba de puntitas, con bicicletas, parada en un banco, lavando los trastes que ellos ensuciaban, tallando ollas más grandes que yo, con las manitas llenas de jabón y los dedos arrugados de tanto estar en el agua. Y cuando terminaba ahí, me mandaban a barrer todo el patio, que era enorme, lleno de hojas secas, tierra, y cada vez que me agachaba a recoger algo, el viento me llenaba la cara de polvo y me daban ganas de llorar. Pero no podía, porque si me veían, me regañaban. «No seas chillona, Rosita. Aquí se trabaja, no se llora», decían. Mientras las niñas de la casa aprendían a leer, a escribir, a pintar, yo aprendía a doblar ropa, a planchar camisas, a sacudir muebles, a encerar pisos, a hacer tortillas y a vivir con ese nudo constante en la garganta, preguntándome: «¿Y yo? ¿Cuándo voy a ser niña?». Nunca me llevaron a la escuela, nunca me compraron un cuaderno, nunca me dieron un lápiz. Lo único que me daban era un balde, un trapo y órdenes, muchas órdenes. «Apúrate, no lo hiciste bien, hazlo de nuevo». Esas fueron mis lecciones de vida. Me dolía tanto ver cómo los domingos la familia se iba al parque, se subían al coche, todos bien arregladitos, y yo me quedaba en la casa, sola, limpiando, trapeando, cocinando, mientras los escuchaba desde lejos, riendo, disfrutando, viviendo. A veces, mientras fregaba el suelo y trataba de imaginar cómo sería subirme a un columpio, correr descalza en el pasto, comer un helado. Pero abría los ojos y ahí estaba, la realidad, sucia, fría y dura. Lo que más me rompía el corazón era cuando los veía celebrar sus cumpleaños. Globos, pasteles, piñatas, regalos, risas, abrazos, fotos. Y yo, desde un rincón, mirando. Alguien dijera: «Deseando. Hoy también es tu día, Rosita». Que aunque sea una vez, nunca pasó. Me acuerdo de una vez que me atreví a preguntar, con voz bajita, tímida, llena de miedo: «¿Y yo? ¿Puedo tener una piñata también?». Y la señora me miró con esos ojos fríos, llenos de desprecio, y me soltó: «¿Piñata? Las piñatas son para los niños de la casa, no para las criadas». Esa frase se me quedó tatuada en el alma, como un cuchillo que se clava y que por más que pase el tiempo deja de doler. No sabes lo que era ver cómo los niños se peleaban por no querer recoger sus juguetes, mientras yo, a mis 9 años, ya sabía lavar ropa a mano, tallar pisos hasta que brillaran y cocinar arroz sin que se pegara. Porque si se pegaba, me regañaban, o peor, me castigaban. Y sí, también había castigos, si me tardaba, si me equivocaba, si rompía un vaso, me mandaban a dormir sin cenar. Me encerraban en el cuartito de esas noches, abrazada a mí misma, con la pancita vacía y el corazón hecho pedazos, preguntándome: «¿Por qué, Dios? ¿Por qué me tocó esto?». Mientras ellos dormían en camas grandes, suaves, con cobijas calientitas, yo
Me tapaba con una cobija vieja, que olía a humedad, en un colchón flaco, donde se sentían los resortes, y con miedo de no saber si algún día iba a salir de ahí. Me levantaba en la madrugada. A veces me asomaba por la ventana y miraba las estrellas y le hablaba bajito a mi mamá, como si pudiera escucharme. Mamá, no me olvides, yo no te he olvidado. Y lloraba tanto, pero sin hacer ruido, porque ahí llorar también era un pecado. Pero por más que doliera, por más que quisiera gritar, sabía que si me rebelaba, si me quejaba, lo único que iba a conseguir era más castigo, más desprecio. Así que aprendí a tragarme las lágrimas, a aguantar, a sobrevivir, porque no había de otra. Y así pasaban los días, los meses, los años, mientras los hijos de esa familia crecían, estudiaban, viajaban, cumplían sus sueños. Y yo seguía ahí, en el mismo lugar, con el mismo delantal, la misma escoba, el mismo vacío, preguntándome, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a terminar esto? Lo que yo no sabía todavía me tenía preparadas. La vida, pruebas mucho más duras, golpes, traiciones, humillaciones, que jamás imaginé que iba a vivir. Conforme iban pasando los años, me fui convenciendo que yo no valía nada, que mi existencia no era más que servir, que yo no era digna, ni de amor, ni de abrazos, ni de palabras bonitas, ni de un gracias, porque eso fue lo que me enseñaron, todos los días, desde que tenía 7 añitos. A los 10 años, para toda la familia, ya sabía hacer de todo. Lavar ropa de hasta 20 personas, planchar sin arrugar ni una sola camisa, barrer, trapear, encerar pisos y hasta cuidar a los niños más pequeños, como si fueran míos, aunque ni siquiera me veían como persona. Era tan triste, tan humillante, que cuando venían visitas, la señora me escondía. Me decía, «Métete al cuarto, Rosita, no te quiero ver aquí. La casa debe verse bonita». Y yo, abrazando mis rodillas, me iba corriendo a ese cuartito oscuro, basura, invisible, como si mi sola presencia estorbara. Y lo peor es que empecé a creerlo. Empecé a creer que sí, que yo no merecía ser vista, que no merecía estar, que no merecía nada. Me miraba al espejo y veía una niña flaquita, con los ojos tristes, el cabello despeinado, las manos llenas de callos, y pensaba, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? A jugar, aunque fuera un ratito. Acercarme a los niños, ellos me empujaban, me decían cosas feas. «Eres la criada, no te metas, apestas a jabón, tú no eres como nosotros». Y corrían, riéndose, mientras yo me quedaba ahí, con el corazón roto, mordiendo los labios, para no llorar. A veces soñaba despierta. Me imaginaba que alguien llegaba, que abría la puerta de esa casa y me decía, «Vámonos, Rosa, tú no tienes que estar aquí». A un lugar donde pudiera ser libre. Y me llevaba, donde pudiera ser, aunque fuera por un día, una niña normal. Pero, al abrir los ojos, todo seguía igual, o peor. Lo que más dolía era la indiferencia, porque ni un cumpleaños, ni un abrazo, ni una palabra de consuelo, solo órdenes, gritos, y cuando las cosas no salían bien, castigos. «No comas hoy, te quedas sin cena, métete al patio, y no salgas hasta que yo diga». Rutina diaria. Eran frases. Recuerdo que, a veces, me escondía detrás del ropero, y ahí me abrazaba a mí misma, y me ponía a llorar, bajito, para que nadie me escuchara, y me decía una y otra vez, «Aguanta, Rosa, aguanta, algún día esto va a acabar». Pero no sabía cuándo, ni cómo. Mientras tanto, los años seguían pasando, y yo seguía creciendo. Pero no como una niña normal, no. Crecí aprendiendo que algunos nacen que la vida para ser amados era injusta, y otros, como yo, para servir, para ser la sombra de los demás. A los 12 años ya no me veía como niña. Me miraba las manos, llenas de cicatrices, los pies agrietados de tanto andar descalza por el patio, y los ojos, esos ojos, que ya no tenían brillo, que ya no tenían sueños, que ya no esperaban nada, de nadie. A veces veía a las otras muchachas que trabajaban ahí, ya mayores, y les preguntaba en voz bajita, «¿Esto, con miedo, es para siempre?» Y ellas solo bajaban la mirada, suspiraban, y me decían, «Sí, mija, así es la vida de las que nacimos pobres». Y esas palabras
se me clavaban, como cuchillos. Me acuerdo que una noche, mientras todos dormían, me escapé al patio, me senté en una piedra y me puse a mirar la luna. Y le hablé, como si fuera mi única amiga. Lunita, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué mi mamá me dejó? Que me quedé dormida ahí y lloré, en el frío, abrasando el aire. Y es que no era solo la soledad, era también el miedo, porque cada día, cada mal gesto, cada grito, cada desprecio, me hacían sentir que yo no tenía valor, que yo no merecía nada bueno, que la vida solo me había puesto ahí para sufrir. Y ya, cuando trataba de recordar a mi mamá, me dolía más. No sabía si estaba bien, si me extrañaba, si pensaba en mí. Y eso era un dolor. Ya me había olvidado. No te lo puedo explicar con palabras. Era como tener una herida abierta, que nunca dejaba de sangrar. Lo que me mantenía viva era solo un pensamiento, uno solo. Algún día todo esto va a cambiar. Y voy a ser libre. Y voy a ser feliz. Aunque no sé cómo, ni cuándo. Pero algún día. Y lo que no sabía es que, antes de que eso pasara, la vida todavía, la traición más dolorosa, el golpe más fuerte, partiría mi alma en 1000 pedazos. Yo pensaba, tontamente, que después de tantos años, después de todo lo que había hecho por esa familia, tal vez, algún día, me iban a reconocer. Me iban a tratar como algo más que una sirvienta, como una persona, como alguien que había dado su vida entera ahí. Pero no, tenía 16 años. Ya no era una niña, pero tampoco era una mujer atrapada entre la inocencia y el sufrimiento. Un alma rota con más responsabilidades que cualquier joven de mi edad debería tener. Un día, mientras estaba lavando la ropa, escuché a la señora hablando con otra mujer. No sabían que yo estaba ahí. Y escuché clarito, como decía, Rosita ya no nos sirve, ya está grande, ya deberíamos buscar a otra más jovencita. Y mi corazón se cayó al suelo, se hizo trizas, se rompió en 1000 pedazos, con las manos dentro del agua, con las lágrimas cayendo, mezclándose con el jabón, sintiendo como si, de pronto, todo el sacrificio, todos los años de trabajo, de obediencia, de aguantar humillaciones, no valieran absolutamente nada. ¿Sabes qué se siente? Que después de darles tu infancia, tu juventud, tus sueños, tu vida, te digan que ya no sirves, que eres un estorbo, un mueble viejo que pueden reemplazar, como si nunca basura. Hubieras significado nada. Quise gritar, quise salir corriendo, enfrentarla, preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Pero no pude. Las piernas no me respondían. La voz se me atoró en la garganta. Y lo único que salieron fueron lágrimas. Muchas, muchísimas lágrimas. Y lo peor es que cuando me vio, ni siquiera se inmutó. Me miró a los ojos, sin una pizca de culpa, sin un poquito de humanidad que jamás voy a olvidar. Y me soltó. Pues sí, Rosita. Con esa voz fría. Ya estás muy grandecita. Hay cosas que una niña puede hacer, pero tú ya no. En ese momento, sentí que el mundo se me vino abajo, que todo lo que había aguantado, todo lo que había soportado, había sido en vano. No era hija, no era familia, no era nada, solo una herramienta, una esclava, que cuando deja de servir, se desecha. Me fui corriendo al cuartito. Me tiré en la cama como nunca en la vida. Me tapé la cara, me dolía, y lloré hasta lo más profundo del alma. Y mientras lloraba, me repetía una y otra vez, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Pasaron días, semanas, en los que apenas me hablaban, apenas me miraban, como si ya no existiera. Me daban las tareas, pero ya sin esa urgencia, como quien sabe que pronto te va a sacar, te va a dejar, te va a tirar, a donde sea, porque ya no eres útil. Lo más despiadado y lo más cruel fue cuando un día la señora me llamó. Me miró de arriba abajo y me dijo, prepárate, ya encontré a otra niña, más chiquita, que nos va a ayudar. Tú, ya te puedes ir, así, sin más, sin un gracias, sin un abrazo, sin nada. Salí de esa casa con una bolsita en la mano, donde apenas cabía un cambio de ropa, unas chanclas viejas y un puñado de recuerdos que no eran recuerdos bonitos,
Eran cicatrices que me iban a acompañar. Eran heridas toda la vida. Caminé, sin rumbo, con los pies arrastrando, con los ojos hinchados de tanto llorar, preguntándome, ¿y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer si, toda mi vida, solo he aprendido a servir? Pensé en buscar a mi mamá, pero no sabía si seguía viva. No sabía dónde estaba. No sabía si me recibiría, si me reconocería, si me habría olvidado. Y ese pensamiento, como si me estuvieran asfixiando, me apretaba el pecho. Nunca en mi vida me había sentido tan sola, tan vacía, tan desechable, como si el mundo me estuviera gritando en la cara. Tú no vales nada, tú no mereces nada. Pero, aunque no lo creas, aunque en ese momento sentía que todo estaba perdido, que no había salida, que no había esperanza, la vida me iba a demostrar que todavía tenía fuerzas escondidas en el fondo de mi alma, muy dentro de mí. Quedaba una vocecita ahí que me decía bajito, muy bajito: no te rindas, Rosa, no te rindas. Y lo que vino después fue un camino largo, difícil, lleno de más dolor, pero también de pequeñas luces que empezarían, poco a poco, a encenderse en mi vida. Recuerdo ese día como si fuera hoy, con el sol pegando fuerte, el polvo levantándose en cada paso, y yo, caminando sin rumbo, solo una bolsita vieja, con los pies adoloridos y un corazón completamente hecho trizas. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer, no sabía ni quién era, porque toda mi vida había sido la que sirve, la que obedece, y de pronto ya no tenía a quién obedecer. Me senté en una banqueta, con la mirada perdida, viendo cómo la gente pasaba, tan ocupada en sus vidas, tan ajena a mi dolor. Y me preguntaba, ¿será que alguien me ve? ¿Será que alguien se da cuenta que no tiene nada? Aquí pasaban las horas y el hambre me empezó a apretar la panza. Ese dolor conocido, ese vacío, que ya era parte de mí. Miraba los puestos de comida, la gente comiendo, riendo, y yo, tragándome las lágrimas, porque ni para una tortilla tenía. Pensé en buscar trabajo, pero ¿trabajo de qué? Si toda mi vida solo había aprendido a limpiar, a cocinar, no sabía cuánto valía el dinero, no sabía leer, ni cómo pedir ayuda, porque siempre me enseñaron que yo no tenía derecho ni a pedir. Me acerqué a una señora que vendía nopales en la esquina y con voz bajita, casi sin mirarla, le dije, ¿no necesita ayuda? Y ella me miró, de pies a cabeza, vio mi ropa vieja, mis ojos hinchados, y me contestó, con un suspiro, aquí todos necesitamos ayuda, mija. Y me dio la espalda, el rechazo, como si se me clavó en el pecho, ni existiera, como una daga. Pero no podía rendirme, no podía, porque ¿qué otra opción tenía? Seguí caminando, preguntando, golpeando puertas, y en cada lugar, la misma respuesta. No, no necesitamos. O peor, aquí no damos trabajo a gente como tú. Cuando ya sentía que no podía más, me acerqué a una tiendita y le pedí al señor si me podía regalar un vaso de agua. Y él, sin decir mucho, me lo dio. En ese momento, ese vaso de agua fue como si me hubiera dado la vida, porque, aunque fuera poquito, alguien, por fin, me miró, aunque sea por un segundo. Pasé la noche sentada en una banqueta, abrazada a mis piernas, con la cabeza entre las rodillas, temblando de frío, escuchando los perros ladrar, los carros pasar, y sintiendo como si el mundo me hubiera olvidado, como si yo no existiera para nadie. Amanecí con el cuerpo adolorido y la misma pregunta en la cabeza por el sereno. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Y fue ahí, en ese momento, donde algo dentro de mí hizo clic. Una voz, chiquita, pero firme, me dijo, levántate, no te mueras aquí, no te mueras. Con lo poco que me quedaba de fuerza, me fui al mercado, y ahí empecé a ofrecerme. Limpio baños, barro, lo que sea. Y después de muchas negativas, una señora me miró y me dijo, bueno, lave estas cubetas. Y así y le doy 5 pesos. 5 pesos, que parecían nada para muchos. Para mí, fueron la señal de que tal vez sí podía empezar, aunque fuera desde el suelo, desde el polvo, desde la nada. Ese día, lavé cubetas, barrí, levanté basura, ayudé a cargar costales,
Y con cada cosa, con cada peso que me daban, sentía que estaba recuperando un pedacito de mí, de mi dignidad, de mi valor. Me hicieron creer que no tenía. Por años, cuando cayó la tarde, con los pies destrozados, las manos agrietadas y el cuerpo molido, tenía lo suficiente para comprar un taco y una botellita de agua. Me senté en una banqueta, comiéndome ese taco, como si fuera un manjar, y mientras masticaba, me prometí a mí misma: nunca más me voy a dejar tratar como basura, nunca más. Y ahí, bajo ese cielo lleno de estrellas, en medio del frío y el corazón todavía roto, medio llena, entendí que la vida me había tirado al suelo, pero que, de ahí, del suelo, también se podía empezar. No sabía qué me esperaba, no sabía si lo iba a lograr, pero una cosa era segura: no iba a rendirme, nunca. Desde ese día, desde ese primer taco que me compré con mis propias manos, supe que la vida no me iba a regalar nada, que cada pedazo de pan, cada trago de agua, cada paso que diera, iba a ser a base de lucha y de no rendirme jamás, aunque el mundo entero me diera la espalda. Todos los días amanecía antes que el sol, caminaba al mercado y ahí iba de puesto en puesto, ofreciendo mis manos, mi fuerza. ¿Le barro? ¿Le lavo? ¿Le cargo? Y aunque muchas veces me decían que no, había otros que me daban, aunque fuera unas monedas, por ayudarles. Empecé a aprender, a mirar, a observar, a entender cómo funcionaba ese mundo para gente como yo. Jamás aprendí a cargar bultos, a limpiar pescaderías, a recoger cajas, a trapear, a barrer, lo que fuera, con tal de no acostarme sin comer. Las manos se me llenaron de heridas, de ampollas, de cortes. Los pies se me partían de tanto andar, de tanto caminar, de tanto buscar un lugar donde pudiera existir sin que me miraran como basura. Pero, aunque dolía, aunque las lágrimas me traicionaban en las noches, dentro de mí había una fuerza que yo no sabía que tenía, una fuerza que me decía cada mañana: Rosa, levántate, levántate, que tú puedes. Aunque el mundo no te quiera, tú sí te vas a querer. Y esa fue la clave, porque entendí que si el mundo no me iba a dar amor, yo misma me iba a dar el mío, que si nadie me abrazaba, yo misma me iba a abrazar, que si nadie me decía yo misma, tú puedes, me lo iba a decir. Entonces, una y otra vez, con el tiempo, empecé a hacerme conocida en el mercado. La gente ya sabía quién era la Rosita, la que siempre estaba ahí, la que nunca decía que no, la que trabajaba hasta con el alma, aunque le doliera todo el cuerpo. Y algunos empezaron a tenerme aprecio, a darme comida, a darme trabajo, a veces hasta un cafecito caliente, cuando el frío me calaba hasta los huesos. Aunque la vida me había sido cruel. Y es que también entendí que había gente buena, gente que, aunque no tenía mucho, compartía lo poco que tenía. Y eso me devolvía un poquito de fe, un poquito de esperanza, un poquito de ganas de seguir. A veces, cuando estaba sola, me preguntaba: ¿será que esto es todo lo que la vida tiene para mí? ¿Será que nací solo para sobrevivir y no para vivir? Y aunque esas preguntas me dolían, también me empujaban, me hacían llorar, a no rendirme, a no dejarme vencer. Y es que, te voy a decir la verdad, había días en que de tanto cansancio, de tanto dolor, pensaba en rendirme, en acostarme en cualquier esquina, cerrar los ojos y ya, que todo se acabara. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que todo, me decía: no, Rosa, no, tú no te mueres aquí, tú no te mueres. Así pasaron los años, sobreviviendo, luchando, trabajando, aprendiendo a vivir, aguantando, en un mundo que nunca me quiso, pero que tampoco me iba a ver rendida. Y aunque era duro, aunque era muy duro, cada moneda, cada plato de comida, cada noche que lograba pasar bajo un techo, aunque fuera prestado, me recordaba que, aunque no tenía familia, aunque no tenía casa, aunque no tenía a nadie, yo me tenía a mí, y eso era suficiente para seguir. Lo que nunca imaginé es que la vida, algo que me tenía preparada, aunque parecía imposible, una sorpresa, iba a cambiar mi historia, iba a cambiar mi destino,
Para siempre. Nunca voy a olvidar. Nunca. Ese día que la conocí. Era una mañana, como cualquier otra, de esas donde el frío cala los huesos y el hambre te recuerda que tienes que seguir, aunque no tengas fuerzas. Estaba en el mercado, sentada en una banqueta, mirando al suelo, esperando que alguien me diera aunque fuera un trabajo. Sentí una sombra que se paró frente a mí. Algo. Levanté la mirada y ahí estaba, una mujer, con una sonrisa tan cálida, tan bonita, que te juro, parecía que no era de este mundo. Me miró, directo a los ojos, como nadie me había mirado en años, y me dijo, ¿estás bien, mija? No supe qué contestar. Me quedé muda, con la boca entreabierta y los ojos llenos de lágrimas, porque nadie me preguntaba eso. Nadie se preocupaba Yo no por existiera, cómo estaba, como si fuera invisible. Como si... Ella se agachó, se puso a mi altura, me tocó la mano y me volvió a preguntar, ¿tienes hambre? Ven conmigo. Y te juro, en ese momento sentí como si alguien hubiera abierto una puerta en medio de un cuarto oscuro y dejara entrar la luz. Me llevó a su puestito, donde vendía tamales, y me dio uno, calientito, recién hecho, envuelto en su hojita. Me sigue trayendo recuerdos, de amor hasta hoy, de consuelo, de esperanza. Mientras comía, ella me preguntaba, con esa voz suave, llena de cariño, ¿dónde vives? ¿Qué haces aquí sola? ¿Cuántos años tienes? Y mientras le contaba, entre mordidas y lágrimas, mi historia, veía en sus ojos algo que no veía desde que era niña. Veía compasión, veía humanidad. Cuando terminé de contarle, me miró, me agarró la mano y me dijo algo. Mira, mija, hoy yo no tengo mucho. Jamás he olvidado lo que tengo. Lo comparto. Aquí hay trabajo. Si quieres, me ayudas en el puesto. Y yo te doy de comer, te enseño, te cuido, mientras Dios me lo permita. Y yo no podía creerlo. No sabía si estaba soñando, si era real, si era un milagro. Pero ahí estaba, esa mujer, con el corazón más grande que he conocido, tendiéndome la mano, cuando el mundo entero me la había negado, en muchos años. Ese día, que sentí que el primer día valía algo, que no era basura, que no era invisible, que alguien veía en mí más que una muchacha sucia, más que una sirvienta. Veía a una persona, a una niña, a una mujer, con derecho a vivir, a sonreír, a soñar. Me enseñó a hacer tamales, a envolverlos bien, a atender a los clientes, a dar el cambio. Y mientras trabajábamos, me contaba historias, me daba consejos, aunque la vida hablaba de la vida. Siempre hay un motivo para seguir. A veces me abrazaba, así, de la nada, y me decía, usted no está sola, Rosa. Mientras yo esté, usted no está sola. Y ese abrazo, ese simple abrazo, que para otros puede ser cualquier cosa, para mí era como si me devolvieran el alma, el corazón, la vida. Me daba comida, me daba ropa, me dejaba dormir en un cuartito que tenía atrás del puesto. No era lugar donde, por primera vez en años, era un palacio, sin miedo, sin frío, sin hambre. Y poco a poco, con su ayuda, empecé a levantarme, a sentir que sí podía, que sí merecía algo más que dolor, que también tenía derecho a la felicidad. Esa mujer fue mi ángel, mi segunda mamá, mi salvación, porque si no hubiera sido por ella, no sé dónde estaría hoy. No sé si, siquiera, estaría viva. Y fue gracias a ella que empecé a soñar, solo quizá, la vida. Todavía tenía algo bueno guardado para mí. Con el tiempo, trabajando con esa mujer, mi ángel, empecé a entender algo que nunca nadie me había enseñado. Que yo también tenía valor. Que yo no había nacido solo para servir, para ser esclava, para ser invisible. Que yo era más, mucho más, de lo que me habían hecho creer. Ella me enseñó, no solo a trabajar, sino a confiar en la vida. Me había tratado como basura. Saber que yo no era basura. Yo era una mujer, una guerrera, alguien capaz de construir su propio camino. Poco a poco, empecé a ahorrar. Cada pesito que me daban, lo guardaba. No me compraba nada para mí, solo lo necesario. Lo demás, lo guardaba, porque en mi cabeza ya empezaba a nacer un sueño, un deseo. Algún día, yo también voy a tener mi propio puesto.
después de mucho tiempo, de muchas madrugadas, de muchos días bajo el sol, bajo la lluvia, de cargar, de vender, de sonreír aunque por dentro doliera. Logré juntar lo suficiente para poner mi propio puestito. Recuerdo el primer día que puse mi mesa, mis tamales, mi ollita de atole. Estaba tan nerviosa, tan emocionada, con miedo, pero con el corazón lleno de esperanza. Me paré ahí, respiré hondo y dije, ¿y los clientes? Aquí estoy. Empezaron a llegar. Aquí empieza mi vida. Algunos me conocían desde el mercado, sabían quién era yo, sabían lo que había pasado, y me apoyaban, me compraban, me sonreían, me decían, «Ánimo, Rosita, usted puede». Y esas palabras, te juro, eran como medicina para mi alma. Con cada tamal que vendía, no solo ganaba dinero, ganaba dignidad, ganaba respeto, ganaba fuerza. Cada moneda era como si le dijera al mundo, sigo de pie. Mírame, y no me he rendido, sigo viva. Pero no te voy a mentir, no fue fácil. Hubo días en que no vendía nada, en que la lluvia me mojaba toda, en que el viento me tiraba el puesto, en que el hambre me volvía a visitar. Pero ya no era como antes, ya no era una hambre de tristeza, era una hambre de lucha, de sueños, de futuro. Empecé a aprender, a calcular, a administrar, a hacer cuentas, aunque nunca me enseñaron a leer ni a escribir. Con los números aprendí a mi manera, con las monedas, porque cuando uno quiere salir adelante, el corazón es la mejor escuela. Años después, pude rentar un cuartito, pequeño, humilde, pero mío, con mi camita, mi estufa, mi mesita, y cada vez que me acostaba ahí, miraba el techo y me decía, ¿te acuerdas, Rosa? ¿Te acuerdas de cuando dormías en el suelo? ¿De cuando te decían que no valías nada? Mira dónde estás ahora. La gente, me decían, empezó a conocerme, Rosita de los tamales, y esa Rosita ya no era la niña que escondían, que humillaban, que hacían sentir menos. No, era una mujer, trabajadora, luchona, valiente, que había salido del peor de los infiernos para construirse un pedacito de cielo con sus propias manos. Y no te voy a mentir, todavía había días en que me dolía recordar, días en que la tristeza me apretaba el pecho, en que las lágrimas me visitaban. Pero ya no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de orgullo, de saber que sí se puede, que aunque la vida te arrastre, si tú no te rindes, tú te levantas y tú brillas. Aprendí que no importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde quieres llegar, que las cicatrices no son vergüenza, son medallas de todo lo que has superado. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la niña triste, con las manos sucias, veo a una corazón roto que aprendió a amarse, a valorarse, a respetarse, y que nunca más va a dejar que nadie le diga que no vale nada, porque si algo aprendí es que la vida te puede quitar todo, menos una cosa, la dignidad, cuando aprendes a darte tu lugar. Y aunque parecía que ya había encontrado mi camino, lo que vino después fue algo que nunca imaginé. Hoy, a mis 78 años, no sé de dónde saqué fuerzas, y te juro, para sobrevivir, no sé cómo, para seguir, para no rendirme, después de todo lo que viví. Y aunque las cicatrices siguen aquí, en la piel, en el alma, también están las huellas de todo lo que logré con mis propias manos. La vida me enseñó, a golpes, a gritos, a lágrimas, que uno no nace sabiendo su valor, que a veces te toca descubrirlo, en medio del dolor, en medio del abandono, en medio del hambre, cuando parece que ya no hay nada, en medio del frío, cuando parece que todo se acabó. Pero te digo algo, no se acaba. Mientras tú estés de pie, mientras tú respires, mientras tú te digas a ti mismo, yo puedo, yo merezco, yo valgo. La vida no te vence, porque no son las circunstancias las que te definen. Eres tú lo que decides hacer con lo que la vida te dio. Hoy tengo mi puestito, mis clientecitos fieles, mi cuartito, mis cositas, una paz. Y sobre todo, me costó años. Tengo paz, lágrimas, sangre, pero que hoy es mía, porque nadie me la regaló. Me la gané, luchando,
resistiendo, sobreviviendo. ¿Y sabes qué? A veces vienen jóvenes, se sientan conmigo, mientras les sirvo su tamalito, y me preguntan, «Doña Rosa, ¿cómo le hizo? ¿Cómo aguantó tanto?» Y yo les contesto, con una sonrisa, pero con la voz quebrada, porque entendí que rendirme si yo no luchaba por no era opción. Nadie lo iba a hacer. A lo largo de mi vida, aprendí que no importa cuántas veces te tiren, lo importante es cuántas veces te levantas. Que las lágrimas no son de débiles, son de valientes, porque llorar también es parte de sanar, de limpiar el alma, de seguir. Y si tú, que me estás escuchando, has sentido que no vales, que no eres suficiente, que el mundo te ha tratado como basura, déjame decirte algo. No les creas, no les creas. Tú vales, tú mereces, tú puedes. Tú no naciste para ser esclavo de nadie. Tú naciste para vivir, para ser feliz, para ser libre. Las cicatrices que tengo no me avergüenzan, son mi orgullo, son la prueba de que estuve en el infierno y salí, de que me dijeron 1000 veces, no puedes, no sirves, no vales. Y aquí estoy, viva, fuerte y más digna que nunca. Y hoy, que aunque me criaron como sirvienta de tantos años, como esclava, solo quiero que el mundo sepa que no merecía nada. Jamás, jamás permití que eso definiera quién soy, porque yo soy mucho más que lo que ellos me hicieron creer, porque yo soy una mujer con un corazón enorme, con un alma llena de amor, con una historia que no me avergüenza, al contrario, me llena de orgullo. Y si pudiera abrazar a esa niña de 7 años que un día se fue de la mano de su madre, a ser cuidada, le diría al oído, con el corazón en la mano, aguanta, mija, aguanta, porque aunque la vida te va a tratar muy mal, un día vas a descubrir que eres más fuerte, más valiente y más poderosa de lo que jamás imaginaste. Por eso, hoy te digo a ti, que me estás escuchando, nunca dejes que nadie te haga creer que no vales. Nunca permitas que te digan de lo que el mundo no puede imaginar. Porque tú, y si esta historia, tú vales más, te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, si te hizo llorar, si te recordó que tú también has tenido que luchar, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame tu comentario, cuéntame tu historia y no te pierdas las próximas historias que te van a tocar el alma.